El turno nocturno en la morgue. Hola, Javier. He decidido escribirte porque lo que viví en el trabajo sigue atormentándome y necesito sacarlo de mi mente. Por favor, mantén mi identidad en el anonimato, ya que no quiero que nadie me relacione con lo que voy a contar. Soy técnico en anatomía patológica y, hace un par de años, trabajaba en la morgue de un hospital público. No era un lugar bonito, ni siquiera tranquilo, a pesar de lo que podrías pensar. El frío era penetrante, los fluorescentes parpadeaban de vez en cuando y, aunque sabía que allí todo estaba muerto, a veces tenía la inquietante sensación de no estar solo. Esa noche era diferente. Me asignaron un turno nocturno de emergencia porque un compañero no pudo asistir. Llegué al hospital cerca de las 11 de la noche, me puse la bata blanca y bajé al sótano, donde estaba la morgue. Siempre he tenido nervios de acero, pero esa noche sentía un escalofrío constante recorriendo mi espalda. Al entrar al lugar, todo estaba en silencio. Las únicas cosas que se escuchaban eran el zumbido del refrigerador que mantenía los cuerpos y el leve eco de mis pasos sobre las baldosas. Comencé mi rutina, revisé el registro, los documentos de los fallecidos y corroboré que todos los cuerpos estuvieran en sus lugares. Había 8 en total, nada fuera de lo común. Cerca de la medianoche, mientras organizaba unas herramientas, escuché un sonido metálico. Era un clank seco, como si algo hubiera golpeado una de las puertas de las cámaras frigoríficas. Me congelé por un momento, pero decidí ignorarlo. Quizás fue una corriente de aire, me dije, aunque sabía que eso no era posible, la morgue no tenía ventanas. Minutos después, lo volví a escuchar, esta vez más fuerte. Respiré hondo y caminé hacia las cámaras. La puerta del número 5 estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba seguro de haberla cerrado. Me acerqué, la cerré con cuidado y me aseguré de bloquearla. Regresé al escritorio y traté de enfocarme en mis notas, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. El zumbido del refrigerador parecía amplificarse y el frío se volvió insoportable, aunque llevaba guantes. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizado. Una sombra pasó frente a las luces parpadeantes al final del pasillo. Pensé que era alguien más, tal vez un guardia o un compañero que había bajado sin avisar. Llamé en voz alta, pero nadie respondió. Solo el eco de mi propia voz rompía el silencio. Tomé una linterna y caminé hacia el pasillo, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Mientras avanzaba, sentí como el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Llegué al final del pasillo y no había nadie, pero cuando di la vuelta para regresar, el sonido de un cuerpo deslizándose sobre metal me dejó petrificado. Era inconfundible, provenía de las cámaras frigoríficas. Corrí de regreso y, al entrar, vi algo que me quitó el aliento. La puerta de la cámara número 5 estaba completamente abierta y el cuerpo que había dentro estaba sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado como si me estuviera observando. Retrocedí instintivamente, tropezándome con una mesa. Mi linterna cayó al suelo y, mientras intentaba recuperarla, escuché un susurro. Era un murmullo bajo, incomprensible, pero venía del cadáver. No podía moverme, sentía las piernas como de plomo. De repente, el cuerpo cayó de golpe al suelo, como si algo lo hubiera empujado. No tuve tiempo de reaccionar, porque en ese momento las luces comenzaron a parpadear de manera frenética. En la penumbra, vi algo que me heló la sangre. Una figura alta, oscura, sin rostro, estaba de pie junto a la cámara. Sentí una opresión en el pecho y el aire me faltaba. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno de mi garganta. La figura se inclinó hacia mí, y justo cuando creí que me iba a tocar, todo quedó en silencio. Las luces volvieron a la normalidad y el cuerpo estaba de nuevo en la cámara, como si nunca se hubiera movido. No me quedé a comprobar más.
Dejé todo y corrí hacia las escaleras. Al salir de la morgue, me encontré con un guardia, quien me miró sorprendido. ¿Qué te pasó? Estás pálido, me dijo. Solo negué con la cabeza y me fui directo a mi casa. Desde esa noche, jamás volví a trabajar en un turno nocturno. No sé qué fue lo que vi, pero sé que no fue mi imaginación. A veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir que algo sigue observándome desde la oscuridad. Por favor, no menciones mi nombre. Solo quería compartir mi experiencia, esperando que alguien más entienda lo que viví. El susurro de la morgue. Lo que te voy a contar todavía me persigue en las noches. Trabajé durante años como auxiliar forense en la morgue de un hospital pequeño, pero nunca me había ocurrido nada como lo que pasó aquella madrugada. Te pido que no uses mi nombre, pero sentí que debía compartir esta experiencia contigo. Era una noche tranquila, o al menos lo parecía. Había tenido un día pesado, pero el turno nocturno generalmente era menos movido. Mi trabajo consistía en organizar los reportes, preparar los cuerpos para autopsias y, a veces, realizar labores de mantenimiento en las cámaras frigoríficas. Esa noche solo había 5 cuerpos registrados, y todo parecía estar en orden. Alrededor de las 2 de la madrugada, empecé a sentirme inquieto. No sabría explicarlo con precisión, pero el aire en la morgue se sentía distinto, más frío de lo habitual. El zumbido constante de los refrigeradores me parecía ensordecedor y cada vez que miraba hacia el pasillo principal, sentía que algo o alguien estaba ahí, justo fuera del alcance de mi vista. Mientras revisaba unos documentos en el escritorio, escuché un sonido que me puso la piel de gallina, un susurro, suave y casi imperceptible, que parecía venir de las cámaras frigoríficas. Al principio pensé que era el sistema de ventilación, pero cuando el sonido se repitió, supe que no era eso. El susurro era extraño, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en un tono bajo y urgente. Me acerqué lentamente a las cámaras, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Mientras más me acercaba, más claro era el sonido. Las voces no eran humanas, eso lo supe de inmediato. Cuando llegué frente a las cámaras, vi algo que me heló la sangre. La puerta de la cámara número 3 estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de iniciar mi turno. Tomé un atizador metálico que uso para mover los cuerpos cuando hay necesidad y me acerqué lentamente. El cuerpo que estaba dentro de la cámara era el de un hombre que había fallecido en un accidente de tráfico. Lo preparé personalmente, así que sabía que no había forma de que se moviera por sí solo. Pero ahí estaba, con la cabeza girada hacia mí, como si estuviera observándome. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, más claro, el susurro venía del cuerpo. No podía entender lo que decía, pero las palabras resonaban en mi mente como si estuvieran dirigidas directamente a mí. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. El cuerpo, que hasta ahora estaba inmóvil, comenzó a moverse lentamente, como si estuviera tratando de salir de la cámara. Solté el atizador y corrí hacia la puerta principal de la morgue, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave. Grité, pedí ayuda, pero el silencio del hospital era absoluto. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados. Me giré y vi algo que jamás olvidaré. El cuerpo estaba de pie, tambaleándose hacia mí, pero no era solo eso. Una sombra oscura, alta y sin forma definida, se alzaba detrás de él, como si lo estuviera controlando. Intenté razonar conmigo mismo. Esto no puede ser real, me repetía, pero cada vez que parpadeaba, la figura estaba más cerca. De pronto, las luces parpadearon una vez más y todo quedó completamente oscuro. Sentí una mano fría tocar mi hombro. Era como si me estuvieran drenando la vida. Un susurro invadió mis oídos, más claro que nunca, no deberías estar aquí. Cerré los ojos,
incapaz de enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí. Cuando las luces volvieron, estaba tirado en el suelo. La morgue estaba como antes, todo en su lugar, y la cámara número 3 cerrada. Pero no podía moverme. Apenas logré arrastrarme hasta el pasillo, donde un guardia me encontró unos minutos después. Nunca volví a trabajar en ese lugar. Desde aquella noche, no puedo dormir sin tener pesadillas. A veces, en mis sueños, vuelvo a escuchar ese susurro, llamándome desde la oscuridad. El visitante de la cámara 4. Javier. Mi nombre es Laura, y aunque lo que voy a contarte suene increíble, te aseguro que es completamente real. Trabajé durante 5 años como técnica forense en una morgue de la ciudad, pero lo que viví una noche de turno cambió mi vida para siempre. Era un miércoles, una noche tranquila. Solo estábamos mi compañero de turno, Samuel, y yo. Él se encontraba en la oficina revisando reportes, mientras yo organizaba algunos instrumentos en la sala principal. En total, teníamos 8 cuerpos en las cámaras frigoríficas, distribuidos de manera habitual. Todo parecía normal, hasta que, alrededor de la 1 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. Esto no era raro, ya que el sistema eléctrico del hospital era viejo, pero esa noche había algo diferente en el ambiente. El aire era pesado, como si algo invisible estuviera observándonos. Me obligué a ignorar la sensación y seguí con mi trabajo, pero un ruido seco detrás de mí me detuvo en seco. Venía de las cámaras frigoríficas. Me giré lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando observé las puertas de las cámaras, vi que la de la cámara 4 estaba ligeramente entreabierta. Samuel, dejaste abierta la cámara 4, grité desde donde estaba, intentando no sonar asustada. No, respondió desde la oficina. La cerré hace rato. Ve a revisarla, seguro fue el cierre que se atascó otra vez. Respiré profundo y me acerqué a la cámara. Conocía bien el cuerpo que estaba ahí, el de una mujer de unos 60 años que había fallecido esa mañana por un paro cardíaco. Había sido registrada y colocada ahí por mí misma, y estaba completamente segura de que la puerta había quedado cerrada. Cuando la abrí del todo, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. El cuerpo de la mujer estaba inclinado hacia un lado, como si alguien lo hubiera movido. Eso no era posible, nadie había entrado en esa cámara desde que yo misma la coloqué ahí. Intenté racionalizarlo. Quizás la posición del cuerpo había sido incorrecta y se había desplazado, pero en el fondo sabía que eso no explicaba lo que estaba viendo. Volví a acomodar el cuerpo en su lugar, cerré la cámara con fuerza y me aseguré de que la cerradura estuviera completamente ajustada. Regresé a la sala principal, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Poco después, Samuel salió de la oficina, preocupado. ¿Estás bien? Pareces pálida. Le expliqué lo que había pasado, y aunque intentó bromear para calmarme, pude notar que también estaba un poco nervioso. Decidimos revisar juntos las cámaras una vez más, para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Cuando llegamos a la cámara 4, la puerta estaba abierta de nuevo. Esta vez, completamente abierta. Mi sangre se congeló. Esto no tiene sentido, murmuró Samuel mientras inspeccionaba el interior. El cuerpo de la mujer ya no estaba en la posición que yo había dejado. Estaba tendido en el suelo de la cámara, boca abajo, como si hubiera intentado salir. Samuel y yo nos miramos, completamente incrédulos. De repente, las luces parpadearon otra vez, y por un breve segundo, vi algo que no podía explicar. Una figura alta, delgada y completamente negra, de pie al fondo del pasillo. Parpadeé y desapareció, pero el miedo ya estaba instalado en mi pecho. Samuel no dijo nada, pero su rostro reflejaba lo que ambos sentíamos. Vamos a colocar el cuerpo en su lugar y cerrar bien esta vez. No es nada, seguramente es el sistema de las cámaras fallando,
dijo, intentando sonar lógico. Mientras se le acomodaba el cuerpo, un ruido ensordecedor resonó en la morgue, un golpe fuerte, como si alguien hubiera azotado una de las puertas metálicas. Salimos corriendo hacia la sala principal, y ahí fue cuando lo vimos. La figura estaba ahí, esta vez claramente visible bajo la tenue luz de emergencia. Era alta, con extremidades alargadas, y su rostro. Dios, su rostro no tenía rasgos, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Nos quedamos paralizados. La figura no se movía, pero era imposible ignorar la presión que ejercía en el ambiente, como si el aire mismo estuviera vibrando. Samuel murmuró algo, probablemente una oración, pero no tuvo tiempo de terminar. La figura se desvaneció frente a nosotros, dejando un silencio absoluto en la morgue. No pudimos seguir trabajando esa noche. Salimos corriendo y llamamos al supervisor, pero nunca les contamos lo que realmente vimos. ¿Quién nos habría creído? Desde entonces, cada vez que paso por la morgue, siento una extraña conexión con ese lugar, como si algo o alguien estuviera esperándome. No volví a trabajar ahí, pero todavía sueño con esa figura y con la cámara 4. Algo me dice que no todo quedó ahí, y que esa noche solo fue el principio de algo mucho más oscuro. Espero que esta historia sirva como advertencia para quienes trabajan en lugares como este. Hay cosas que simplemente no podemos entender ni controlar. La última despedida. Mi nombre es Paola, y lo que voy a contarte lo vivimos mi esposo, Alejandro, y yo cuando trabajábamos juntos en la morgue del hospital donde nos conocimos. A veces, al hablar de aquella noche, siento que estamos reviviendo algo que nunca nos dejó del todo. Era un viernes lluvioso, y ambos estábamos de turno. Alejandro se encargaba de los registros, mientras yo preparaba los cuerpos para sus respectivos análisis. Era una rutina que ya conocíamos bien, y aunque muchas veces nos causaba escalofríos, tratábamos de verlo como un trabajo normal. Pero esa noche, la morgue no parecía la misma. Todo empezó alrededor de las 11 de la noche, cuando ingresó el cuerpo de un hombre mayor que había fallecido en un accidente de tránsito. Lo recibimos juntos y notamos algo extraño en él, aunque su rostro reflejaba el impacto del accidente, había una leve sonrisa en sus labios, como si hubiera aceptado su destino. Alejandro bromeó, intentando aligerar el ambiente. Al menos se fue en paz, ¿no crees?, dijo mientras anotaba los detalles en la bitácora. Yo asentí, pero no podía quitarme la sensación de incomodidad. A pesar de los años trabajando ahí, este cuerpo me generaba algo distinto, algo que no sabía explicar. Lo colocamos en la cámara número 6, asegurándonos de cerrar correctamente, como siempre. Después, regresamos a la oficina para continuar con el papeleo, pero no pasaron ni 15 minutos cuando escuchamos un ruido seco, como si algo metálico hubiera caído en la sala principal. Nos miramos, confundidos. ¿Dejaste algo mal colocado?, preguntó Alejandro, pero yo negué. Fuimos juntos a revisar, y cuando entramos, vimos que la bandeja donde habíamos colocado al hombre estaba fuera de la cámara, como si alguien la hubiera sacado. Alejandro intentó racionalizarlo, quizás no la empujamos bien. Pero algo en su mirada me decía que él también estaba inquieto. Juntos, volvimos a colocar la bandeja en su lugar y cerramos la cámara con más fuerza. Aún así, ambos sentíamos que algo no estaba bien. Más tarde, cuando ya estábamos de nuevo en la oficina, ocurrió algo que nos hizo helarnos de miedo. El sistema de cámaras de seguridad comenzó a emitir interferencias. Alejandro revisó las pantallas, y entonces lo vimos. La cámara de la sala principal mostraba una sombra moviéndose lentamente entre las mesas. Era una figura borrosa, pero claramente humanoide, y se desplazaba hacia la cámara número 6. ¿Viste eso?, le susurré, aunque sabía que sí. Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, tomó la linterna y dijo, vamos a revisar. No quería ir,
pero tampoco podía dejarlo solo, así que lo seguí. Al llegar a la sala principal, el aire era pesado y un frío inexplicable parecía envolvernos. Todas las cámaras frigoríficas estaban cerradas, excepto la número 6. La puerta estaba completamente abierta y la bandeja, vacía. «Esto no tiene sentido», dijo Alejandro, encendiendo la linterna para iluminar el interior. De repente, escuchamos un susurro, un lamento bajo y lastimero que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ayúdenme», decía, arrastrando las palabras. Nos giramos rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Fue entonces cuando notamos algo aterrador. En el vidrio empañado de la cámara había una mano marcada desde adentro, como si alguien hubiera intentado salir. Alejandro, pálido, dijo: «Paola, vámonos. Ahora». Antes de que pudiéramos movernos, la luz de la sala comenzó a parpadear y la figura que habíamos visto en las cámaras apareció frente a nosotros. Era el hombre del accidente. Su cuerpo seguía destrozado, pero sus ojos estaban abiertos y nos miraban con una intensidad que no olvidaré jamás. «¿Por qué no está aquí?», murmuró con voz ronca, señalando hacia la cámara número 6. No entendíamos a qué se refería, pero Alejandro reaccionó rápido. «Señor, ¿a quién busca?», preguntó, aunque su voz temblaba. El hombre señaló hacia la puerta de la morgue y en ese momento escuchamos un golpe fuerte. Como si algo o alguien estuviera llamando desde el otro lado. Abrimos la puerta con cuidado y lo que vimos nos dejó sin palabras. Era una mujer, completamente empapada, con el rostro desencajado por el dolor. Traía en las manos un collar que coincidía con el que llevaba el hombre en la morgue. «Por favor, díganme que está aquí, mi esposo. Necesito despedirme de él», dijo entre lágrimas. La figura del hombre, ahora tras nosotros, comenzó a desvanecerse lentamente. Pero antes de desaparecer por completo, dejó un mensaje que quedó grabado en mi mente: «Gracias por traerla». Alejandro y yo no supimos qué hacer más que permitirle a la mujer despedirse de su esposo. Después de unos minutos, ella salió con una calma que antes no tenía, y la morgue volvió a quedarse en silencio. Nunca volvimos a experimentar algo igual, pero desde esa noche, entendimos que no todos los espíritus encuentran la paz inmediatamente. Algunos necesitan un último adiós. Espero que esta historia sirva para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la conexión pueden trascender lo inexplicable. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras contar, envíala al correo que encuentras en la descripción o en el mensaje fijado. Nos encantará narrarla en el próximo video.